Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general. Les habla el pastor Jorge Lamora. Bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más en la presencia del Dios Altísimo, con el mensaje de salvación y vida eterna. Mensaje que mi Dios me ha regalado a través de los años. Ha sido un compromiso de parte de este siervo de Dios en gratitud, en agradecimiento a lo que este Dios de los cielos ha hecho en mi vida a través de tantos años ya. Aleluya, a través del Cristo de la gloria, lo primero que recibí fue mi salvación. Me perdonó de todos mis pecados, me salvó, me sanó y me libertó. Aleluya, gloria a Dios por eso. Te lo voy a volver a decir para que sepas cuál es la base de por qué este siervo de Dios predica salvación y vida eterna. Porque mi Dios me perdonó todos mis pecados, me limpió con su sangre, me salvó y me sanó. Y después me libertó para siempre. Juan 8:36 dice que al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Yo soy uno de ellos. Es por eso que en gratitud eterna, agradecido infinitamente a ese Dios, declaro su palabra. Y su palabra es su mensaje. Y su mensaje fue el que vino el Verbo a caminar aquí en las calles de Jerusalén y a predicarlo, a enseñarlo y a ministrarlo, y se llama salvación. Su nombre, Jesucristo. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque vamos siempre a predicar acerca de la salvación, porque a eso vino Jesús, a rescatar las almas perdidas, aquellas almas que el enemigo se robó. Él es el ladrón. Él es el ladrón y Cristo es el que viene a arrebatarle las almas. Y nos usa a nosotros, a los siervos consagrados, comprometidos con el Evangelio de salvación, para eso, para arrebatarles las almas que le pertenecen al Creador, a nadie más. Le pertenecen simplemente al que las creó, a nadie más. A nadie más. El otro es un ladrón, es lo que es. Pero gracias, Señor, por usarme. Heme aquí un día más para traer tu evangelio de salvación. Y para comenzar, vamos a ir a un versículo que hemos ido muchas veces, yo diría miles de veces. Y le pido al Señor que me dé la oportunidad y abundancia de vida para poder volver a predicarles acerca de este versículo 1.000.000.000 de veces más. Que me dé abundancia de vida para poder predicar acerca de este versículo 1.000.000.000 de veces más. Aleluya. Y Él lo hará. Yo confío que así será. Él no llama por gusto. Él no llama a un siervo en vano. Él siempre tiene un propósito detrás del llamado, y es que se predique su evangelio, que se haga su voluntad, de la misma manera que le entregó a sus apóstoles una gran comisión: ir y predicar el evangelio, le dijo, a todo el mundo. Escucha, aquel que creyere será salvo. Dice, y al que no será condenado. Tú no quieres esa palabra para ti. La condenación es el destino de este mundo al infierno, y en la segunda muerte serán lanzados al lago de fuego por una eternidad quemándose. Tú no quieres eso. Escucha palabra de Dios. Mi Dios quiere que seas salvo. Eso es lo que quiere el Señor. Y aquí en el libro de Efesios capítulo 2 hemos estado tantas veces. Dice, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvos. No por, escuchen esto, porque por gracia soy salvo por el medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Voy a volverte a leer esto. Te lo he leído tantas veces, te he enseñado acerca de esto, te he ministrado acerca de este versículo porque es la salvación de tu alma. Y dice, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios a través de su misericordia se derramó sobre nosotros, nos perdonó, como te comencé diciendo al principio, y nos salvó, nos sanó y nos libertó a través de la fe. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Su regalo de Dios. Dice, no por obras. Escucha bien, no por obras. No hay nada que podamos hacer. Dice, para que nadie se gloríe. No por obras. Para que nadie se gloríe. Y esto abre las puertas para el tema de hoy. El cual dice, la salvación no se alcanza. Solo se recibe. Aleluya. La salvación no se alcanza, solo se recibe. No hay manera, no existe posibilidad alguna que nosotros como seres humanos, la naturaleza caída por el pecado original, pueda alcanzar o encontrar un camino de regreso por sí mismo a Dios. Es por eso que dice no por obras, porque no existe nada que podamos hacer. No existe nada que podamos hacer. La imposibilidad del hombre es total y absoluta. No podremos nunca regresar atrás a ese Dios al cual le fallamos desde el origen, desde Génesis capítulo 3, el pecado original. No hay manera que podamos regresar por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad o por cualquier cosa que hagamos. Somos una naturaleza muerta espiritualmente. El hombre, el ser humano, ha sido espiritualmente muerto. No puede encontrar una vía de regreso al no ser a través de la fe en Cristo. Eso es lo que te dice esta palabra. Porque por gracia, es decir, se derramó la gracia de Dios sobre nosotros, aquellos que hemos creído, y nos perdonó. Nos perdonó para que pudiéramos entonces al recibir a través de la fe esa salvación. La salvación de nuestra alma, el cual el destino era el infierno. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no de vosotros. Es decir, que ni la fe tan siquiera es nuestra. Para aquellos que creen en tantas cosas y tienen fe en tantas cosas, esa es fe mundana, fe pagana, fe de hombre. Porque la fe no es de nosotros. El autor y el consumador de ella es Cristo. Y dice, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo divino de Dios para nosotros los que hemos creído. Dice, no por obras. No hay nada que podamos hacer, hermanos míos. No existe nada que podamos hacer para regresar al Padre si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Somos una naturaleza caída desde Génesis capítulo 3 por el pecado original. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Expulsados del huerto del Edén fueron nuestros padres, sin derecho alguno a regresar. No existe nada. No existe nada. Es absolutamente y total no hay manera. No existe manera de que podamos volver al Señor o regresar por nosotros mismos.
Voy a llevarte al libro, a una epístola que me encanta, que es la epístola de Tito, el apóstol Pablo hablándole a su compañero de obra. Y en el capítulo 3 le dice, en el versículo 4, le enseña y le ministra a su compañero de obra. Obraba al igual que Pablo. Y en el capítulo 3, versículo 4, le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó la bondad de Dios, ese atributo grande o esos tantos atributos que tiene Dios, pero el amor, la misericordia y su gracia son los más grandes de ellos. Dice, cuando se manifestó ese amor, esa misericordia y esa gracia, su bondad sobre nosotros, dice, de Dios nuestro Salvador y su amor para con el hombre nos salvó. Fue Él el que nos salvó a través de Cristo. A través de su misericordia se derramó su gracia sobre nosotros. Dice, no por obras de justicia. No hay nada, no existe nada que podamos hacer. No existe nada, ninguna obra que podamos hacer para alcanzar la salvación. La salvación no se alcanza, solo se recibe y se recibe por fe. Ese es el tema de hoy. Y aquí le está diciendo, nos salvó no por obras de justicia. No podemos justificarnos nosotros mismos para alcanzar la salvación. La justificación no puede ser nuestra, es de Dios. La justificación es el inicio de esta gran salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo en nosotros, que cuando aceptamos a Jesucristo viene a morar en nosotros, a hacer su primer trabajo, es decir, su primera obra. Una vez que Cristo nos limpia con su sangre, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos santifica en Cristo. Es decir, nos bautiza. Te lo he enseñado a través de los años. La necesidad del bautismo en Cristo para despojar a la naturaleza pecaminosa, aquella que heredamos desde el principio, aquella que nos mató espiritualmente, aquella que nos convirtió en una naturaleza pecaminosa, muerta, separada de Dios espiritualmente. Por ninguna obra que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros, ¿viste? El cual derramó en nosotros abundantemente, dice, por Cristo. Abundantemente por Cristo. Por nuestra fe en Cristo. Toda obra fuera de la fe en Cristo es obra de la carne. Toda obra fuera de la fe en Cristo es vana. Fuera de la fe en Cristo son obras vanas. No te salvan. Son obras de la carne. No importa la que sea. No tratemos de alcanzar la salvación por lo que hacemos. Eso es lo que enseña la religión, cualquiera fuese. Eso es lo que enseña este mundo. Y esto es lo que está enseñando quizás este cristianismo nuevo, apartado del bíblico. Apartado del bíblico. El único cristianismo que te enseña que la salvación no se alcanza sino se recibe es el cristianismo bíblico. El que sale de la palabra de Dios, el que se predica conforme a la voluntad de Dios, el que se enseña conforme a lo que ha estado escrito por miles de años. Cristo es su palabra.
Y esta es la palabra que nos enseña que la salvación no se alcanza. No hay manera de poder alcanzar la salvación por nuestra propia fuerza, medios, voluntad. No importa lo que hagamos, no importa que vayamos a la iglesia todos los domingos, no importa que asistamos a todas las actividades de la iglesia, no importa que visitemos los hospitales, no importa que le demos a los enfermos, no importa que atendamos a aquellos que son menesterosos y pobres, no importa lo que hagamos. No podemos alcanzar la salvación a través de ninguna obra, y mucho menos de ninguna obra o ritual religioso. Es recibida por fe, y solamente y únicamente por fe. Y entonces, después que recibimos a Cristo por fe, veremos los frutos visibles de la fe en obras. Te lo voy a volver a decir. Entonces, una vez que aceptemos a Cristo por fe, veremos los frutos visibles. Serán visibles los frutos de la fe. Entonces, obraremos por fe. Aleluya. Pero ninguna obra, no importa lo que hagamos, nos va a llevar a la salvación. No podemos alcanzarla. No estamos capacitados para alcanzarla. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios desde el comienzo. Somos una naturaleza muerta espiritualmente, una naturaleza caída desde Génesis capítulo 3. Y es por eso que necesitamos el Redentor. El primero, el que se robó las almas, era el ladrón. Es el ladrón y seguirá siendo el ladrón. Por eso predicamos al Redentor. Aquel que viene a rescatar lo que el ladrón se robó. Aquel que viene a rescatar lo que el ladrón se robó para traerlo de vuelta a la presencia de aquel que lo creó. Aleluya, santo. Para poderlos traer a la presencia de aquel que los creó. La salvación no se alcanza, solo se recibe. Dice, el cual derramó el Espíritu Santo abundante en nosotros por Cristo, en Cristo Jesús nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, aleluya, para que justificados por su gracia entonces, no por nada de lo que hicimos, sino justificados por la gracia. La justificación es un regalo de Dios también. Es el inicio de nuestra salvación, aleluya. Justificados por su gracia, después de haber sido lavados con su sangre, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, entonces Él nos justifica por su gracia para siempre. Una justificación que nunca perderemos, porque si por obra no pudimos alcanzarla, entonces por obra no podemos perderla. Aleluya, si pudieran. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es la enseñanza de Pablo a su compañero de obra, a Tito, dejándole saber que simplemente la salvación se recibe, que tenemos que vivir agradecidos de Dios por habernos encontrado en medio del caos en que vivíamos, en medio de la mortandad espiritual en que vivíamos, y por haber derramado, dice, su bondad sobre nosotros, aleluya, por haber derramado su bondad, su misericordia, su amor y su gracia sobre aquellos que no lo merecían. Aleluya, santo. Sobre aquellos que no lo merecíamos. Cristo lo hizo todo. Todo fue hecho en el madero. No hay nada que podamos hacer nosotros para regresar atrás. Necesitamos un redentor. Aleluya. Necesitamos un redentor. Su nombre es Jesucristo. Es el que te he predicado por más de 20 años. Y es el que te seguiré predicando hasta que me toque partir o el Señor venga a buscarme. Porque
El propósito es la salvación de tu alma, la redención de tu alma de todos los pecados. Aleluya. Mira lo que dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Quiere decir, ellos conocían la ley, nosotros no. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Pero hay muchos cristianos todavía viviendo bajo la ley. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo la religión. Y si estás viviendo bajo la religión te mantiene preso a la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no de nadie más. Para ser justificados por la fe de Cristo, para alcanzar la salvación, no, para recibirla a través de la fe. Y no por las obras de la ley. Dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo. La salvación no se alcanza, hermano mío. La salvación solo se recibe, y se recibe por la fe absoluta en Cristo Jesús. Y por la fe absoluta en Cristo Jesús. Aleluya. Sigue diciendo: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado. Quiere decir, entonces Cristo será culpado por nuestras faltas. No, dice, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruiste, la ley, dice, las mismas vuelves a edificar, transgresor te haces. No podemos regresar a la ley. No podemos regresar a la ley. La ley ya pasó. Ahora vivimos bajo la gracia. La gracia de Dios, la justificación es el inicio de la gracia de Dios en nuestras vidas, la cual nos transforma de culpables a inocentes. Nos ha transformado de culpables a inocentes. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, en la fe en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la ley pasó, la culpabilidad pasó, el pecado pasó. Dice: he aquí todas son hechas nuevas, justificado, regenerado, y todo a través de la bondad de Dios que fue derramada sobre nosotros. Su misericordia, su amor y su gracia a través de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice Pablo: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en lo que ahora vivo en Cristo, caminando con Cristo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Ahí en esa cruz, ahí se entregó completico. La salvación no se alcanza. La salvación solo se recibe, hermano mío. Es un regalo inmerecido de Dios. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, todo lo que Cristo hizo en la cruz fue un desperdicio, fue en vano. Si todo lo que buscamos para ser salvos es a través de las obras de la carne, o a través de la ley, o de todo lo que hagamos para tratar de alcanzarla, entonces la cruz fue en vano. Aleluya. Entonces toda aquella obra terminada de Juan 19:30 fue en vano. Cuando le dijo: hecho está, aquí se concluyó todo, ahí se consumó la ley. Ahí se creó, escucha, de su muerte nació nuestra salvación. De su muerte nació nuestra salvación. Aleluya. Si pudieras entender
La salvación no se alcanza, solo se recibe. Quizás hoy sea tu día. Mira, voy a terminar aquí. Te voy a llevar aquí al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23. Aquí te voy a llevar a donde con su muerte comenzó nuestra salvación. Con su muerte fue el inicio de nuestra salvación. La cruz del Calvario, el madero. Aleluya. Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Pero a su lado habían dos malhechores, también crucificados para pagar por sus culpas, por lo que habían hecho. Y en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, versículo 39, dice así, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado al lado de Cristo le injuraba. Es decir, le injuraba, quiere decir, le injuriaba, quiere decir, lo ofendía. Dice, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciéndole: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación, en camino directo al mismísimo infierno, condenado para siempre. Estos son dos malhechores. Uno le insultaba y el otro lo reprendía. Y los dos estaban pagando quizás los mismos hechos. Eran dos malhechores, eran dos criminales, quizás ladrones le llaman algunos, prófugos de la justicia, pero estaban siendo crucificados porque tenían que pagar por sus hechos. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Un malhechor, uno de ellos, uno de estos criminales, ladrón, embustero, prófugo de la justicia porque había sido capturado y estaba ahí para pagar, le estaba tratando de mala manera, estaba ofendiendo, insultando al Cristo de la gloria. Mas sin embargo el otro lo reprendió y le dejó saber de que ellos estaban ahí para pagar por sus hechos, por sus malas obras. Fíjense, estos no hicieron ninguna buena obra, todas eran malas. Y estaban ahí en esa cruz para ser crucificados y asesinados en esa cruz por sus obras, por sus malas obras. Pero le dice, pero no. Dice, ningún mal ha hecho. Y le dijo, Jesús, escucha, hermano mío, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escucha la respuesta. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. Es decir, ciertamente te digo que hoy, no mañana, dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Si se dan cuenta, este malhechor, este criminal, este ladrón, como muchos le llaman, este prófugo de la justicia, todo lo que había hecho era malo e iba a pagar por sus hechos. No hizo obra de evangelista, no hizo ninguna obra buena, no ministró, no predicó, no enseñó, no amó, no fue a ver a los enfermos, no participó en ninguna iglesia. No diezmó, no ofrendó, nunca dio frutos, no hizo nada que no fuese malo, todo era malo. Nada bueno hizo
No había en él frutos de buena obra. No hizo nada, hermano mío. Nunca, nunca, nunca hizo nada para alcanzar el regalo de Dios. Pero su fe le salvó. Su fe en ese mismo instante cuando le dijo Jesús, acuérdate de mí. Ahí llegó el arrepentimiento. El Espíritu Santo de Dios le hizo convicto de quién era. Y se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no mañana, de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y simplemente de paso, irás directamente a la eternidad, porque yo voy a ir a rescatar los míos. Aquellos que están en el seno de Abraham esperando por mí. Tú te irás conmigo. Hoy, no mañana. No hizo ninguna obra. No evangelizó, no predicó, no enseñó, no visitó a los enfermos, no le dio a los pobres. No asistió a la iglesia. No iba los domingos a escuchar el mensaje. No participaba en las actividades de ninguna iglesia. No diezmó nunca. No ofrendó nunca. No alcanzó la salvación y el regalo de Cristo por nada de lo que hizo, porque no hizo nada bueno. Todo lo que hizo fue malo. Son sus obras malas. Lo llevarían a la condenación, pero su arrepentimiento, su fe en aquel que estaba al lado de él en la cruz, le reconoció como el Hijo de Dios. Aceptó que era el Hijo de Dios. Reprendió al otro malhechor y le dijo, este nunca nada mal ha hecho. Y le dijo, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Y la respuesta de Cristo fue su amor, su misericordia y su gracia derramada sobre él. Su bondad. Le dijo, de cierto te digo, ciertamente te digo, que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi Dios te está hablando hoy y te está diciendo que quizás hoy es tu última oportunidad. Él estaba en la cruz para ser asesinado, y no simplemente para ser asesinado, sino para ir directamente a condenación, pero su fe le salvó. Quizás tú hoy estés en una situación similar y mi Dios te está diciendo, hoy es tu día de arrepentimiento. Hoy es tu día de aceptarme como tu Señor y Salvador. Y hoy estarás en la presencia de papá. Aleluya, santo. Necesito orar por ti. Vamos a terminar con una oración de fe para todos aquellos que están escuchando. No importa si es ese pueblo llamado mundo que necesita a Cristo más que nadie. Porque a eso vino Cristo, a rescatar esas almas. Pero para ti, hermano, aquel que estás siguiendo la religión en vez de a Cristo, y estás tratando de alcanzar la salvación por lo que te enseña la religión y los religiosos, y quizás el evangelio de hoy. Arrepiéntete, hoy es tu día. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Si te arrepientes hoy, no mañana, mañana puede ser un poco tarde, estarás en la presencia de Cristo para siempre. Aleluya, cuando te toque partir o Él venga a buscarte. Quiero orar por ustedes. Bajen su cabeza. Vamos a hacer la oración de fe como siempre hacemos. Repetirla conmigo no te salva, pero creerla en tu corazón hoy sí. Si la crees hoy, el día que te toque partir, irás a la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Bajen su cabeza. Vamos a repetir. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús, arrepentido de todos mis pecados. Aleluya, arrepentido de cada uno de ellos, mi Dios. Quiero que te acuerdes de mí, mi Dios, cuando vengas en tu gloria. Aleluya. Me arrepiento delante de ti hoy. Perdóname por todos mis pecados. Aleluya. Cristo, entra en mi corazón. Te acepto como hizo ese ladrón, ese malhechor.
Te acepto en mi corazón como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Aleluya. Y conforme a tu palabra que no miente, me está diciendo que hoy, si te acepto por fe, el cual ya hice, el día que me toque partir, estaré en tu presencia para siempre, porque la salvación la he recibido hoy por fe. Aleluya. Si has repetido esta oración con este siervo de Dios, hoy has sido salvo. No mañana. Dice mi Cristo, hoy, de cierto te digo, que si me aceptas como mi Señor, hoy estarás salvo. Aleluya. La salvación no se alcanza, solo se recibe. Y si tú has orado por fe y has aceptado a Cristo Jesús por fe en tu corazón, hoy has sido salvo. Y ese es el propósito del evangelio de salvación, de rescatar tus almas, de todas tus almas, mi Dios, traerlas a ti en el nombre poderoso de Jesús. El tiempo apremia y tenemos que terminar, pero vendremos con otro mensaje de salvación el domingo que viene. En Cristo Jesús, Dios te ama, yo también. Bendiciones.